Continuando con lo que son las leyes de los gases ideales en este caso, vamos a ver algunas consideraciones que nos van a permitir entender las leyes bajo las cuales se rigen los gases ideales. Se realizará una relación entre las variables temperatura, presión y volumen y la cantidad de gas, ya sea puede ser cantidad de materia o cantidad de sustancia, estaríamos hablando de número de moles o masa. Bien, recordemos siempre que el comportamiento de los gases en cuanto a sus moléculas va a ser totalmente desordenado, ¿ya? Y nosotros podemos mantener de forma constante, por así decirles, el volumen de una determinada cantidad de gas para subir la temperatura, ¿no es cierto? En este caso, como vemos en la figura. Pero concretamente veremos cómo dependen entre sí cada par de variables cuando se mantienen constantes los otros dos restantes. En su conjunto nos referiremos a estas relaciones como leyes elementales de los gases, que lo veremos más adelante. Primero vemos la ley de Boyle. Para una cierta cantidad de gas a una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Es decir, que la presión es inversamente proporcional al volumen o el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa ello? Que si yo subo la presión, el volumen bajará, y si yo subo el volumen, la presión bajará. En todo caso, como vemos acá, ¿es cierto? Aumenta el volumen, la presión baja, ¿no es cierto? Vemos en la figura, si la presión aumenta, el volumen también baja, ¿sí? Y viceversa, ¿no? En un sistema aislado para cualquier masa de gas, la temperatura constante del producto de la presión por el volumen es constante, como vemos acá. Entonces, de esa manera podemos ver aquí. Si la presión fuera una atmósfera de volumen en un litro, aumentamos la presión de 2 atmósferas y el volumen se disminuye al 50%, como vemos en esta figura. Como vemos acá, este dinamismo de figura también es lo mismo. Si aumenta la presión, baja el volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Acá vemos un isoterma en un gráfico presión versus volumen, en donde las curvas sí son isotermas denominadas así. Y en cuanto a la temperatura, mientras más alejado del origen será mucho mayor, como vemos acá. Esta temperatura 1 es menor a la temperatura número 2. Y acá vemos en un gráfico de presión versus el inverso del volumen, estas isotermas se completan como rectas. Y acá vemos igual el comportamiento de la temperatura. La temperatura enésima va a ser mucho mayor a la temperatura 2 y mucho mayor a la temperatura 1. En un instante inicial, si nosotros hacemos una relación de lo que es la ley de Boyle, vemos que la presión 1 por el volumen 1 es igual a una constante, en la cual está en función del número de moles y la temperatura. En el instante 2 haríamos lo mismo y la relación final tendríamos que la presión 1 por el volumen 1 por la presión 2 por el volumen 2 van a ser iguales, ¿es cierto?, en un instante tanto inicial como final. Y de esa manera, de forma general, decimos que la presión, el producto de la presión inicial por el volumen inicial será igual al producto de la presión final por el volumen final. A temperatura constante, sin olvidarnos ello, se denominará proceso isotérmico. Ahora vemos la ley de Charles. Todos los cuerpos de la naturaleza estén estos en estado sólido, líquido o gaseoso, cuando se los calienta a presión constante, se dilata. Este fenómeno se expresa de la siguiente manera. Más o menos esta es la ecuación de dilatación en cuanto a volumen, que está en función de la temperatura. Si aumenta la temperatura, obviamente el volumen también va a aumentar. Donde alfa es el coeficiente de dilatación cúbica y es diferente para cada sustancia, ¿sí? Siempre va a ser diferente. Para los gases su valor es diferente también, ¿no? Entonces vemos acá, para los gases la relación que va a existir entre temperatura será esta, el volumen, ¿sí?, que la ley de Charles nos dice que va a ser directamente proporcional a la temperatura, como vemos acá, ¿cierto?, en cuanto a dilatación. En un instante inicial y en un instante final podríamos dar la siguiente relación. Volumen inicial respecto al volumen final será igual a la temperatura inicial respecto a la temperatura final. Sería considerada la relación matemática para la ley de Charles. Pero recordando siempre que la ley de Charles a presión constante, ya, a presión constante, el volumen será directamente proporcional a la temperatura. Como vemos acá, presión constante, manteniendo el número de moles constantes, el volumen de cualquier gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del mismo. Como vemos acá en el gráfico, es cierto, el volumen versus temperatura, y esta recta representaría lo que es la presión constante, ¿no?
aumentamos la presión, perdón, mantenemos la presión constante y obviamente en cada punto se aumenta el volumen, la temperatura también aumenta. Si disminuye la temperatura, el volumen también disminuirá como vemos acá. ¿Sí? Y vemos acá la presión es constante. Acá tengo yo un cierto volumen, ¿sí? A cierta temperatura. Tengo mayor volumen, a otra temperatura mayor también. Tengo mayor volumen, a otra temperatura mayor y un mayor volumen a otra temperatura. Es decir, la temperatura es directamente proporcional al volumen o el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Haciendo un gráfico de esta relación matemática que se tiene, vamos a tener unas rectas representadas, ¿no? En la que las vamos a denominar isóbaras. Es decir, que cada punto, cada relación de repetición de cada uno de estos en un gráfico de volumen versus temperatura, se obtendrán rectas relacionadas a la ley de Charles. Entonces la presión 4 será mayor a la presión 3, y esta será mayor a la presión 2 y a la presión 1 en este sentido, ¿cierto? Luego podríamos también decir en este sentido que no pasaría por el origen en un momento dado, esto hablando en grados centígrados, ya que la cero absoluta sería 273 grados centígrados, entonces es por eso que en este sentido, para este gráfico, no pasaría por el origen, como vemos acá. Entonces, presión constante se denomina proceso isobárico. Finalmente, la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, cuando la masa de un gas se calienta a volumen constante, la presión del sistema aumenta. A este proceso se denomina proceso isocólico, según la ley de Gay-Lussac, y aumenta. Entonces, la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? A la temperatura, como vemos acá, con una relación de dilatación, como ya vimos anteriormente con la ley de Charles. Y vemos que a volumen constante la presión de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. De forma general, podemos escribir en este sentido la ecuación relacionada principalmente de la presión respecto a la temperatura en cada punto que se ve. La temperatura, o perdón, el gráfico presión versus temperatura nos dará como resultado una otra recta, esta recta denominada isócora, ¿sí? Que sería el volumen constante que vemos acá. ¿Bien? Lo mismo acá, esto sería presión temperatura, y acá vemos en un gráfico en la que probablemente no pase por origen cuando la temperatura esté expresada en grados centígrados, ya que tendría que estar en el cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados. Recordemos que la presión, la temperatura siempre la tenemos que medir en unidades absolutas, que en este caso sería el Kelvin. Es por eso que se hace esta aclaración en cuanto al gráfico. Si la temperatura fuera 300 Kelvin, la presión en la atmósfera sería este gráfico. Si aumentamos la temperatura, la presión también debería de aumentar. Si vemos acá, el grado que se tiene en cuanto al desorden de las moléculas es menor a este, y es por eso que decimos que aumentamos la presión. Bien, aquí estamos aumentando. Si aquí acá tenemos simplemente una presión de este objeto, acá ya tenemos dos objetos aumentados, ¿no? A 2 atmósferas, la temperatura también aumentará casi el doble, como vemos acá. ¿Sí? La relación que es de Gay-Lussac matemática sería esta. En el instante inicial y en el instante final, presión inicial respecto a la temperatura inicial va a ser igual a la presión final respecto a la temperatura final. A volumen constante, el proceso se denomina proceso isocólico. En base a esto, se hace una relación también de lo que es la ecuación de la ley combinada, como veremos posteriormente. Antes de ello, vamos a ver lo que es la ley de Avogadro, ¿sí? Y en ese sentido vamos a ver algunos aspectos a considerar. Entonces decimos, el científico italiano de Avogadro completó los estudios de Boyle, Charles y Gay-Lussac y sacó una última conclusión en esto, que el volumen es directamente proporcional al número de moles, es decir, que el volumen va a ser igual a una constante por el número de moles. Matemáticamente hablando, si tendríamos esta relación, el volumen respecto al número de moles va a ser igual al volumen 1 por el número de moles 2, igual al volumen 2 respecto al número de moles número 1, que sería hablando de forma matemática para la ley de Avogadro. Tenemos un mol de gas y un litro de gas. Aquí tenemos 2 moles de gas y 2 litros de gas. ¿Sí? Añadimos una cantidad para que esto ocurra, esto tenemos antes y esto después. A eso nos referimos cuando decimos que si aumenta el volumen, el número de moles también va a aumentar. De ahí que el volumen de cualquier gas debe ser proporcional al número de moles de moléculas presentes, es decir, que encontramos esta misma relación, el volumen respecto al número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 respecto al número de moles 2, etc.
De ahí que la ley de Avogadro establece que a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente, ¿no? Entonces, acá ya tenemos dos variables de estado que permanecen constantes, como son la temperatura y la presión. Podemos ver acá cómo hacemos esta relación de la ley de Avogadro. Entonces decimos que si tengo tres moléculas de hidrógeno gaseoso, una de nitrógeno y una de amoníaco, entonces voy a tener lo siguiente, puedo expresarlo en 3 moles, 1 mol o 2 moles de esta sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Acá podemos ver lo mismo, ¿sí? 1, 1, 2 moles de ácido clorhídrico, esto haciendo la igualación de la reacción química. Como vemos acá, nuevamente, ¿sí? En 3, ahora lo voy a expresar en volumen, estaba en moles, ahora en volumen. 3 volúmenes, un volumen, 2 volúmenes. Esto se puede expresar también en litros, pero siempre es respetable. Si aquí estoy colocando litros, también litros acá, litros acá. Centímetros cúbicos o metros cúbicos, etcétera, pero manteniendo siempre la unidad de medida de forma uniforme a lo largo de toda la ecuación. ¿Sí? Entonces, de forma general, la ley de Avogadro va a ser un instante inicial y un instante final. Acá es inicial, por si acaso, volumen inicial respecto al número de moles iniciales va a ser igual al volumen inicial respecto al número de moles final. Esto para presión y temperatura constantes se cumple esta relación matemática. Acá vamos a hacer una pequeña explicación de más o menos las leyes de ambas situaciones, tanto la ley de Boyle, Chávez y Ayusak, para ver cómo se relaciona. Por ejemplo, en este primer gráfico vemos la línea segmentada de color rojo que del punto A al punto B se ha seguido un proceso isocórico ya que el volumen permanece constante. Del punto B al punto C se ha seguido un proceso isobárico ya que la presión permanece constante. Esto en una relación presión versus volumen. Luego acá podemos tener otro gráfico. Por ejemplo, empecemos acá en el punto A. Del punto A al punto B podemos decir, como nos dice temperatura constante, que ha sido una compresión isotérmica hasta el punto B y que del punto B se expandió isobáricamente hasta el punto C, ya que la presión permanece constante, isobáricamente hasta el punto C, y del punto C al punto A, ¿no es cierto? Si bien simplemente ha disminuido la presión, pero no ha pasado nada con el volumen, podemos decir que el volumen es constante, entonces es un proceso isocórico desde el punto C hasta el punto A. Luego en otro gráfico también podemos hacer lo siguiente, del punto 1 al punto 2 y al punto 3. Del punto 1 al punto 2 estamos viendo una expansión isotérmica, ya que la temperatura permanece constante, una expansión isotérmica. Y del punto 2 al punto 3, una compresión isobárica, ya que la presión es constante. Isobárica, ¿no es cierto? A lo largo de toda esta recta, presión constante, presión 2, ¿no es cierto? Compresión isobárica. Y del punto 3 al punto 1, un aumento de presión, ¿no es cierto?, en la que el volumen permanece constante. Isocóricamente, desde el punto 3 hasta el punto 1, aumenta su presión. Un otro gráfico para entender mejor tal vez, ya en procesos adiabáticos, que se verá más adelante en las clases superiores, pero que de alguna manera hacemos esa misma relación. Miren, expansión, si disminuimos, compresión, ¿no es cierto?, dependiendo de la temperatura o la presión o el volumen. Lo mismo acá, vemos por ejemplo del punto 3 al punto 4 una expansión, si vamos en ese sentido, acá vemos que el volumen es constante y de acá al punto 2 sería una compresión, ya sea si la temperatura es constante sería una compresión isotérmica, o también de acá hasta el punto 0 sería una compresión, pero en este caso isobárica, porque la presión permanecería constante. Ahora, si vamos al revés, como está el sentido de la flecha, sería del punto 0 al punto 1, una expansión isobárica desde el volumen 1 hasta el volumen 2, ¿no es cierto? Entonces, va a depender qué es lo que estamos viendo. Acá, por ejemplo, expansión isobárica, compresión isotérmica, expansión isobárica, compresión, expansión isotérmica, y acá tendríamos un proceso isocórico a volumen. Una manera también de podernos darnos de cuenta en cuanto a los gases. La ley combinada de los gases. Se pudo observar en los enunciados anteriores que cada ley elemental de los gases describe el efecto sobre el volumen del gas de la modificación de una variable mientras las otras se mantienen constantes,
o las otras dos. Entonces, la ley de Boyle describe el efecto de la presión, la presión es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles describe el efecto de la temperatura, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, y la ley de Avogadro describe el efecto de la cantidad de la gas, que el volumen es directamente proporcional al volumen. Estas tres leyes pueden combinarse en una única ecuación, la ecuación de los gases ideales, que concluyen cuatro variables del gas: volumen, temperatura, presión y cantidad de gas, o cantidad de sustancia que estamos viendo acá. Si nosotros relacionamos estas ecuaciones o variables de estado, vamos a tener lo siguiente: con un punto inicial y un punto final, la presión, que el producto de la presión inicial por el volumen inicial respecto a la temperatura inicial será igual al producto de la presión final por el volumen final respecto a la temperatura final. Bajo esas condiciones, condición inicial, condición final, o condición 1, condición 2. Finalmente, de las tres leyes elementales de los gases se deduce que el volumen del gas debería ser directamente proporcional a la cantidad del gas, directamente proporcional a la temperatura en Kelvin, e inversamente proporcional a la presión. Es decir, para la ecuación de estado ya utilizando, tenemos que el volumen es directamente proporcional al número de moles, temperatura, presión. El volumen R, la constante R de proporcionalidad, ¿sí? Aparece ya la constante R de los gases. Entonces, bajo ese sentido, encontramos la ecuación presión, volumen, número de moles, RT. El número de moles de una mezcla determinada debe ser igual a la masa de la mezcla respecto al peso molecular promedio de la mezcla. O de forma individual, número de moles de la sustancia, cantidad de masa de la sustancia, peso molecular de la sustancia o elemento. Un gas cuyo comportamiento obedezca a esta ecuación de los gases se denomina gas ideal o gas perfecto. También el peso molecular promedio de la mezcla también se le puede determinar en este sentido: densidad de la mezcla, constante R, temperatura. La densidad de la mezcla también la podemos determinar respecto a la cantidad de masa, respecto al volumen, o la presión total también, presión total, peso molecular de la mezcla, RT, despejando de esta ecuación de estado de los gases. La constante R, de manera más sencilla de obtener este valor, es sustituyendo el volumen molar de un gas en condiciones estándar. A partir de ello se determina esa relación de lo que es la constante R y los valores. En milímetros de mercurio va a ser 62,4 milímetros de mercurio, litros Kelvin mol. En calorías 1,987 calorías Kelvin mol. En pascales, 8,31 metros cúbicos pascal Kelvin mol, o joule Kelvin mol. Ya en atmósferas, 0,03 atmósferas litros por mol Kelvin. Entonces, un análisis de la ecuación de los gases ideales en función de la densidad y el peso molecular permite comparar dos gases diferentes siempre y cuando se conozcan las densidades de los mismos a la misma presión y temperatura. Entonces, por así decirlo, el peso molecular de la sustancia A y de la sustancia X o B, ¿no es cierto? Como vemos acá, puedo hacer una relación de pesos moleculares, ¿sí?, en función de sus variables de estado, temperatura, presión, y lo que es la densidad, ¿no es cierto? Y descartamos que sería la misma presión, la misma temperatura, la constante R la misma, entonces tendríamos esta relación como vemos acá. ¿Ok? Bien, muchas gracias.